sea la nota más larga, no tan larga como mi editorial. Y que hay que bajar a La 3.000 nota, metros. y me llevó un montón de lugares esto, porque una de las razones, creo que en algunos de los editoriales que tienen que ver con la vocación y por qué estamos acá y todo eso, hablé de Jacques Cousteau y del calipso. Y bueno, los viejos y por ahí los no tan viejos seguramente se acuerdan. Bueno, yo Y soy biólogo por mucho, Sí, por sí, lo sí. de Jacques A Cousteau, por muchos seguir los esos marcó. videos. Incluso esa ridiculez que en aquella época la naturalizábamos, pero que el doblaje al español era con acento francés. Sí. El calipso. Nada más ridículo que una cosa así, pero bueno, evidentemente cumplió con la función de llamar la atención con respecto a esto que decías vos antes, de la importancia de enseñar las cosas para quererlas, y que uno quiera empezar a preocuparse y ocuparse de la conservación. Sí. Obviamente uno tuvo también la fantasía de la biología marina, y después terminó trabajando en las cuestiones locales, que por cierto me parecen mucho más importantes. Pero bueno, Eduardo mencionaba otro barco científico, como era el Queratela, el de Linali. ¿Qué te acordás del Queratela? No, recuerdo muy poco, pero de embarcaciones que en las aguas del río trataban de aportar conocimiento. Quizá faltaba en aquella época esto de que la ciencia llegara a la comunidad para que pueda respaldarlo. Recuerdo como nombre, pero no lo vi como barco, al Cayastá, que era de la provincia, que era laboratorio, creo que vos lo conociste, y después al Queratela de Linali, pero de eso no recuerdo. Quizá algo Yo así. sí, porque como estudiante, cuando el Linali estaba en Santo Para Tomé. Primero decir, porque hay gente que se piensa que es un volcán de la Polinesia. ¿Por qué se llama ¿Por qué Queratela? se llama Queratela? Bueno, justamente tiene mucho que ver con esta expedición. El Queratela se llama así por un pequeño rotífero que es Queratela, que cambia mucho de forma, un bichito muy chiquito que nadie conoce del agua dulce de nuestro... Sí, todas las embarcaciones de Linali tenían nombres de géneros de especie. Había uno que se llamaba Astianax, que era una mojarra, eran embarcaciones chicas. Quizá alguien de Linali No, seguramente pero lo puede Queratela recordar después a si todos. quieren lo googlean y miran desde el punto de vista, digamos, del dibujo y del diseño, es un rotífero con teca, o sea, como con una casita, y esa casita cambia de forma según las condiciones ambientales. Entonces también ponerle ese nombre hace muchísimos años al primer barco científico argentino, que fue el Queratela, era un barco de humedales, no un barco que trabajaba en los ambientes marinos, sino que trabajaba en los humedales de la zona. Hizo Era un viaje al laboratorio. Alto Paraguay también, el Queratela. Tenemos que invitar a Tito Paggi, a contar, porque sí, si queremos tendríamos contar que hablar con historia, Tito. tenemos que hablar con Tito Paggi, un histórico usuario del Queratela y de un montón de viejas el expediciones. Queratela pasó de Linali al Instituto de Diamante en el año 96. ¿Y qué hizo el 95? Instituto de Diamante? Se usó muy poco y terminó En prefectura. en prefectura. Sí, en Actualmente sigue circulando, creo que con otro nombre, que le cambiaron el nombre, pero sigue trabajando en prefectura. Pero no es algo barco biblioteca. No, es barco, lo acabo de No, buscar. sigue buscando, haciendo actividades científicas y gente de Linali. Hubo un proyecto que creo que estaba trabajando la doctora de Bercelli, lo dirigía, y usaron el Queratela subiendo hasta el Paraguay buscando también unicelulares y Sí, organismos. y en contaminación de algunos ríos también lo han enviado, porque es un barco pequeño. Estuvo, recuerdo, en la feria del río, o sea, que se hizo en el puerto, se podía subir, ya con otro nombre, como decís vos, Charlie, y se podía todavía recorrer, y bueno, me acuerdo de Eli Cordiviola y de las primeras veces que subía el Queratela allá, pero que es una buena ocasión esto de la expedición para recuperar esas viejas historias que tenemos. Me acuerdo de Tito porque es el que más, las historias que más he escuchado de aventuras, pero en este caso en los humedales santafesinos. Y no, lo que pasa es que no había cámaras, no había transmisión en vivo, no había todo lo que, claro. Tampoco servía para nada. Si no se ve 2 centímetros. No, pero bueno, pero quiero decir, hay lugares prístinos también, o lugares, digamos, transparentes donde tenemos agua. De hecho, a ver, tengo foto en el canal acá en el Riacho. En el Riacho, del fondo del Riacho. Entramos y estaba increíble
increíblemente Se veía un translúcido. esqueleto de tortuga Sí, abajo. y se veía al fondo, se veían los sábalos, pero a 3 metros de profundidad. Los Un día dorados. muy, muy particular que no había nada de sedimento de agua. Estaba lindo para promocionarlo. El único inconveniente, para promocionarlo para buceo, el único inconveniente es que esa situación ocurre probablemente cada 30 o 40 años. Entonces, Es por ahí poco, los números no sí, cierran. la gente que viene a esperar que le toque justo no puede Tal servir. cual, tal cual. Volviendo a la expedición, a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de biomasa que había, la cantidad de ejemplares de todo que había. Con ese frío. No, bueno, no, a esas condiciones uno esperaba ver algo, pero no en ese volumen. No, a mí me Encontraban una sorprendieron lagostita y había 300. Los corales me sorprendieron, los corales ahí. Terrible. Y la otra es la presencia de color en un lugar de oscuridad total. A ver, ahí vamos a discutir A porque ver. algo que doy clase. Resulta que el color rojo que veíamos ahí no existe en la profundidad. Pero como van con luces muy potentes, ahí aparece el color. O sea, Pero el color lo tienen de Sí, alguna claro, forma. el color Algunos dicen que está- puede ser la sangre, que no tengan pigmentos justamente, porque al no haber luz no hay ningún color, no solo el rojo. A 20, 30 metros desaparece el rojo. en realidad no es que los colores, sino que los objetos absorben determinadas longitudes de onda y devuelven otras. Sí. Eso pasa con todas las sustancias, con todo lo que vimos acá, mi compu negra, esta compu blanca. Entonces, cuando uno va, bueno, Eduardo, nosotros cuando hicimos snorkel la otra vez no es el mismo color, pero que uno ve, no era 3.000 metros de La profundidad, ingesta pero de ya agua a 5 salada del metros Dr. ya no ves Pozo. nunca más el Se rojo. puede conversar. A mí sí me llamó la atención que se veía mucho rojo, pero eso es la luz que se llevaba ahí que genera la absorción de la... Bueno, pasamos Bueno, de unos colores a otros colores. Me cortaron así. Estaba